5 de la tarde, 21 minutos, vamos a una entrevista de esas que nos interesan y con alguien que siempre nos gusta mucho conversar o escuchar sus ideas, pero antes démosle contexto porque tiene que ver con lo que está ocurriendo con la Salada ahí en Camino Negro. Sí, hoy una jornada muy complicada entre los feriantes que se manifestaban por la decisión de cerrar la Feria de la Salada, que está clausurada hace 11 días, luego de que fuera detenido Jorge Castillo, quien, por lo menos es señalado como el líder, no sé cómo denominarlo, porque no tiene un cargo formal, o gerente, si ustedes quieren, de la Salada, ¿no? Luego de su detención, se cerró la feria, los feriantes hoy se manifestaron allí en Puente La Noria, nuevamente más policías, más fuerzas de seguridad que manifestantes, eran más de 300, sin embargo, los que estaban allí reclamando por la interrupción de su fuente de trabajo. Recordemos, los feriantes están allí porque necesitan trabajo y de la misma manera que ellos necesitan trabajar, hay gente que no puede acceder a los precios de los circuitos comerciales tradicionales y necesita vestirse, comprar indumentaria, fundamentalmente se venden otras cosas también en la Salada, pero necesitan poder comprar con precios mucho más accesibles que en otros circuitos comerciales no se ofrecen. La acusación respecto de los gerentes de la FE es una acusación seria, tiene que ver con una evasión impositiva, entre varias otras cosas. Entre varias otras cosas, la aparición de matones a la hora de ordenar los puestos de trabajo, bueno, se suele hablar en estos casos de mafias, pero es la justicia la que está investigando el tema. Está en línea Enrique Mario Martínez, es ingeniero, fue titular del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y es actualmente coordinador del Instituto para la Producción Social. Enrique, soy Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas te saludamos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Les mando un saludo global. Muchas gracias, así lo recibimos. A ver, hay una mirada, sobre todo en ciertos sectores de la sociedad, y diría hasta de algunos sectores de la política, de la dirigencia, que cuando referencian a la Salada, referencian primero a una suerte de feria clandestina, de feria paralela, así muy vinculado con lo ilegal, antes de meterse en algo que recién Luispa mencionaba, digamos, ¿no? Necesidad de gente de laburar, necesidad de gente de consumir a otros precios. Claro. Pero nos interesa mucho saber qué ves vos. Cuando referencias la Salada, ¿qué ve Enrique Mario Martínez? Bueno, yo tengo alguna historia incluso de vinculación, he estado con Castillo cuando yo era el presidente del INTI y tratando de hacer algunas acciones allí, hacía que nos metimos más o menos intensamente en la estructura de la Salada. Uh-huh. El tema aclaremos, el tema con la indumentaria es que la producción de indumentaria es prácticamente el rubro industrial con menor umbral de entrada. Es decir, una familia o un matrimonio con algunas pocas máquinas de coser se puede animar a hacer ropa e incluso a aprenderlo en el camino. Es una cosa que mucha gente ni siquiera aprende de otros, aprende equivocándose y corrigiendo. Por eso decís que la barrera de entrada es muy baja, digamos. Es muy baja, claro, como en el caso comercial es muy baja la barrera para poner una verdulería, digamos, es equivalente. En el caso industrial es muy baja la barrera para empezar a producir. El punto está luego en distribuir y comercializar, que es algo que muchas veces se subestima, pero es muchísima la gente que tiene ropa y después no sabe qué hacer con ella, ¿no? Claro. Y ahí aparecen la Salada no es una novedad argentina ni un invento local, en todos los lugares subdesarrollados y no tan subdesarrollados del mundo, hay ferias que agrupan pequeños productores que de esa manera se exhiben de una manera más masiva y pueden tener acceso a un público consumidor más grande. En el caso argentino, realmente se dio el tema de la Salada y se han dado otras agrupaciones en Once o en la zona de Avellaneda, en Flores, uh-huh, que son más estructuradas, digamos, pero las que Castillo califica como el ámbito de la autoexplotación, porque él sostiene que los exitosos en la Salada son los que se autoexplotan, es absolutamente generalizado encontrar gente vendiendo que viene de trabajar toda la noche, digamos. Es decir, hay gente que va a vender sin dormir.
porque produce y luego va a vender lo que produjo. Esa organización compleja, bien compleja, porque eso está mezclado con mayoristas, con distribuidores más grandes, con gente que domina las marcas truchas, los dueños de los locales. Ese Castillo en realidad emerge como organizador de eso porque es dueño de entiendo que dos de los espacios y alquila los locales, y después hay otra cooperativa que es el tercer ámbito. Por lo tanto hay intereses cruzados de todo tipo, pero lo que no hay son soluciones para los de abajo. Es decir, la gente va a vender y se encuentra con que tiene que competir con el vecino por el centavo, porque el que va a comprar también discute el centavo. Ya no es un problema de probarse la ropa ni de encontrarse con algo que prestigie la compra, es encontrar ropa razonablemente buena y barata. Eso realmente genera una situación complicada, muy complicada, de la cual emerge poca gente. Lo de Castillo es irónico e hiriente a la vez, porque sabe perfectamente que no se sale fácilmente de la autoexplotación. Claro. O sea, ahora, que vos cuando hablamos de la salada estamos hablando, y más allá de estas características, estos personajes característicos, estamos hablando de un complejo ecosistema donde hay mucha necesidad, donde hay efectivamente intento de satisfacer esa necesidad, y cuando se quiebra lo que tenés es lo que se ve en la calle, gente que no tan fácilmente recupera un lugar como para poder vender y comprar al mismo tiempo. Y bueno, se han intentado hacer saladitas en Loma de Zamora o pequeñas agrupaciones de ese tipo en barrios de la capital federal, pero en general ha sido organizado por comerciantes que pretendían, digamos, ganar dinero, pero en pequeño, más que en grande como lo hace la gente que alquila los locales en la salada. Lo que nunca hubo es una sistemática vocación de un Estado que se dedique, más que a controlar que no se viole la ley de marcas, a encontrar la manera de asistir técnicamente, de generar una marca colectiva. En el tiempo de Alicia Kirchner como ministra de Desarrollo Social se generó la marca colectiva, pero integrarse a la marca colectiva no era suficiente, porque después de tener la marca aún sigue estando el problema de vender, claro, y de conseguir que la gente crea que lo que vos vendés es bueno y que el de al lado no compita con vos. Digamos, yo lo que percibí claramente en estas agrupaciones, tanto industriales como de alimentos, es que la solidaridad entre productores es cercana a cero, digamos. O sea, el productor sabe que si él vende, puede ser que el otro no venda, y puede ser la situación inversa, con lo cual se compite fieramente en esto. Uh-huh. Eso en general resulta en un beneficio para el que coordina, para el dueño de la llave, digamos, ¿no? ¿Qué tal, Enrique? Eso es lo que ha pasado a lo largo de los años, sí. Enrique, Luis Pablo te saluda, ¿cómo estás? Pensaba, mientras te escuchaba, qué perspectiva complicada para estos sectores, en principio, a los que hacemos referencia, cuando hay un gobierno que también le está complicando la vida a los sectores industriales, nos referimos a los textiles en particular, que, entre comillas, hacen todo de manera legal, en blanco, con trabajadores registrados. Sí. Digo, si le está complicando la vida a esos sectores, ¿qué queda para los alternativos, no? Claro, nosotros estuvimos años haciendo esfuerzos por conseguir que la gente voluntariamente certificara sus productos, que tratara de evitar las marcas truchas, porque esa era la principal crítica, a pesar de que hoy aprendimos de los chinos que Nike y los demás son más truchos que los truchos, porque los que fabrican las cosas son los chinos. Uh-huh. Internacionalmente. Pero más allá de eso, digamos, si había una ley que protegía las marcas, que lo importante es marcar que había calidad y que esa calidad se certificaba con cierta facilidad en el INTI, pero lo que no pudimos es, obviamente, de un día para el otro, ni desde la burocracia, organizar la venta y la distribución concreta. Aquí hace falta que un gobierno nacional, en colaboración con los gobiernos locales, encuentren, qué sé yo, una docena de espacios de venta para distribuir las ventas de ese gran conglomerado, y que la gente se categorice, que se dé prioridad a los que producen frente a los que solamente distribuyen,
que se aleje totalmente la posibilidad de la explotación interna, que es muy fuerte. Todo eso necesita una vocación social que está muy lejos de tener este gobierno, digamos. Así que imaginar que este gobierno iba a elegir otro camino más que seguir la orden de las marcas, de cerrar todo para que Nike no tenga competencia, era ilusorio. Pero lamentablemente, para todos, lo que hace este gobierno es estúpido, porque cierra el lugar de venta barata y cree que con eso Nike va a poder vender caro, o en todo caso va a hacer alguna liquidación y va a poder vender un poco más barato, cuando en realidad vale 10 veces lo que venden ahí. Claro. Enrique, ¿tenés información de si en la provincia de Buenos Aires o en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires se están impulsando cosas como las que vos estás planteando? Con apoyo estatal, me refiero. Y mira, ha habido saladitas, y hay saladitas, lugares, ferias de venta de ropa, hay en varios lugares, muchos lugares. Pero se mezcla la organización de venta de ropa usada con la anarquía, que significa que no hay una coordinación general. Lamentablemente el Estado provincial y los municipales ponen buena voluntad, le dan los espacios a la gente, pero la iniciativa queda en la gente, y ahí queda claro que no es suficiente ser pobre para poder organizar una salida de este tipo. Hay que tener una mirada sistémica sobre el tema y acompañar a los pobres para que los pobres tengan una esperanza de encontrar la manera de trabajar mejor. Darles el espacio y evitar que la policía se los lleve o que los roben no es suficiente, porque eso no garantiza que la gente vaya a comprar más. Estamos charlando con... Digamos, se entiende muy bien, se entiende muy bien. Estamos charlando con Enrique Mario Martínez sobre el conflicto en la Salada. Me parece que con lo que dice Enrique también está muy claro que no hay ni idea de romantizar necesariamente el tema, sino de verlo en su complejidad. Tengo por lo menos dos preguntas. Ahora voy al rol del INTI, porque también, ¿no? Algo que está muy castigado el INTI. ¿Cómo hace el INTI para cumplir con ese rol cuando lo están desarmando? Pero antes de ir a eso, déjame preguntarte, ¿cómo? Porque hiciste mucho hincapié en la producción entre productores, y uno dice, bueno, si vas a vender, si vas al mercado, en definitiva el mercado se trata de la competencia en la compra. ¿Cómo desde el Estado vos hiciste o harías o estás haciendo para fomentar la solidaridad aún en el ámbito de la comercialización, digamos? Mira, yo podría contestarte marcando lo difícil que es con un desafío, digamos. Yo cuando me fui del INTI participé de un mini proyecto en Avellaneda para armar un mercado mayorista de productores directos, sí, de frutas y verduras. Y eso no pudo caminar porque gente que estaba apaleada en el sentido de que no tenían presencia en el mercado central, le tenían que vender todo a intermediarios. Cuando vieron la posibilidad de vender en forma directa, discutieron tanto, pero tanto, quién estaba más cerca de la puerta para poder vender mejor, que la actividad se frustró rápidamente, porque discutían entre ellos a ver quién era más visible para los posibles compradores, que además no habían llegado todavía. Entiendo. Quiero decir, es tan angustiante la situación que el excluido toma como forma de comportamiento de referencia al que lo excluyó. La famosa lógica de Paulo Freire, ¿no es cierto? Y se repite. Se necesita mucha fuerza política y mucho liderazgo social para convencer a la gente de la cooperativización, con una centralización más o menos razonable de cómo se distribuyen las cosas, de cómo se exponen, de cómo se tiene una caja común, de cómo se distribuyen luego los ingresos. Es la manera de salir, ¿no? Encontrar un espacio donde en chiquito se vuelvan a pelear todo contra todo. Está bien. Eso es muy difícil, se puede hacer, pero me parece importante exponer que el camino está lleno de esos desafíos, que no es cuestión de controlar a la violación de la ley de marcas, controlar sí. que no haya patotas. Estás poniendo de relieve la enorme vocación política que se tiene que tener del Estado para llevar ahí esto está, adelante. Exactamente. Que es terrible lo del... Explícanos sintéticamente qué se deteriora cuando se deteriora el INTI, el INTA de esta manera y otros organismos, ¿no? Y el INTI tiene unas funciones acumuladas diversas, pero se podrían agrupar en dos cosas: en certificar
la calidad de productos que se importan y se exportan o que se integran a una cadena de valor. Por ejemplo, las industrias automotrices terminales necesitan que el INTI certifique la calidad de los autopartes, porque las certificaciones internas entre empresas no tienen demasiada validez internacional muchas veces. Ajá. Eso no lo están tocando, no lo están amenazando, porque claramente a la industria automotriz le resulta imprescindible tener una empresa un ámbito que ponga el sello. Entiendo. Pero todo lo demás que significa desarrollo es una mezcla donde el INTI tiene una ventanilla donde le vienen a pedir cosas y además tiene la obligación de tomar la iniciativa, porque justamente, como en el ejemplo que mencionamos recién de la salada, las soluciones no necesariamente las vienen a pedir los protagonistas. Los protagonistas tienen el problema, pero hay que colaborar con ellos para que encuentren la solución. Y en eso el INTI tiene que tomar una serie de iniciativas que hacen que tenga que tener autarquía, que tengan que manejar sus ingresos y que tengan capacidad para abrir una oficina de asesoramiento un año y cerrarla en otro año y ponerla en otro lado y diversificarse en toda la Argentina, un país muy denso que el INTI llegó a tener más de 50 lugares de atención en todo el país, y con este camino lo van a reducir a las grandes ciudades y solamente emitiendo certificados. Yo creo que eso destruye la posibilidad de vínculo proactivo con las pymes del país, y no tanto con las pymes. Ha habido muchas consultas de multinacionales que se pueden resolver si el INTI tiene la posibilidad de tomar la iniciativa, y si no, claro. no. Vos dirías, Enrique, que en un país como la Argentina, con los niveles de desarrollo que tiene la Argentina, con lo que tiene y con lo que le falta, es imposible pensar un proyecto de desarrollo industrial sin un INTI. Y claro, sin el INTI y sin el INTA, y sin el INTA que lo están acosando, los chacareros están mirando casi como distraídos, pero van a perder una cantidad de ventajas enormes. No entiendo, es suicidia acosar al INTA y al INTI. Yo creo que no se puede. Estos organismos se crearon cuando el mundo estaba pensando en el desarrollo a escala de un solo país. Se copiaron del modelo francés de organización en el año 57, y desde entonces, mal que mal, en parte se burocratizaron, en parte fueron cooptados algunos ámbitos por las empresas grandes que en los consejos directivos ponían su normativa, pero la verdad que las ventajas son muchísimo más que las pérdidas de tiempo a lo largo de todos estos años. Hacer lo que están haciendo es realmente de brutos, de ignorantes absolutos. Enrique, como siempre, un gran abrazo. Gracias por el rato. Un gusto, que anden bien. Enrique Mario Martínez, charlando con nosotros, fue titular del INTI, actual coordinador del Instituto para la Producción Social. Derivamos al INTI porque está relacionado, pero claro. Nuestro interés tenía que ver con ver con observar qué es lo que él entiende cuando piensa en la sala de un conflicto que hoy está en dos modos reflejado, ¿no? Mayoritariamente. Uno es en esta decisión de autoridades respecto de ir a tratar de que no se vulneren algunas marcas, etcétera, etcétera, la ley de marcas, y por otro lado en la represión respecto de de productores que están allí protestando, porque incluso en algunos casos ni siquiera le dejaron ir a buscar la mercadería que fabricaron. Pero hay otro ecosistema, hay otra cosa que ahí ocurre que está muy vinculado con lo que recién planteaba Enrique Mario Martínez. 5:40. Somos